Vamos entonces a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 es un capítulo fantástico. Se encuentra en el medio de una experiencia, la experiencia del becerro de oro. Mientras Moisés se había ido a encontrar con Dios en el monte Sinaí, Israel se puso impaciente luego de 40 días y pidieron a Aarón que le hicieran un becerro, le trajeron oro y Aarón hizo un becerro y comenzaron a adorar el becerro. Y Dios le dice a Moisés, anda rápido que el pueblo se apartó. Y luego Moisés vuelve ante Dios y uno se da cuenta que Dios está en el proceso de divorciarse de Israel. Es una historia increíble. Dios le dice a Moisés que apártate, yo voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti una nación grande. Y luego le dice, yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar mi ángel porque si no los voy a destruir. Así que Dios está divorciándose de su esposa infiel, Israel. Y Moisés comienza un proceso de convencer a Dios que no los deje y que vaya con ellos. Es un proceso increíble porque aquí hay un ser humano tratando de convencer a Dios que no los puede abandonar por sus promesas y que él ha de ir con ellos. Y en el medio de eso, Moisés le dice a Dios, quiero que me muestres tu gloria. Vengan al versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Ahí es Moisés diciéndole a Dios, no son mi pueblo, estos son tu pueblo, porque Dios le había dicho, este es pueblo tuyo, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, le dice a Moisés. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todavía no promete ir él mismo. Y Moisés respondió, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Dice la Biblia que Moisés y Dios hablaban como amigos. Dios venía a hablar con él como amigos. Y esto lo vemos aquí. Moisés muy abiertamente se comunica con Dios. Y dice, versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Quiero verte, Señor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que podemos concluir de que Moisés vio la espalda de Dios, no de Dios el Padre. Este es Cristo Jesús. Pero en su forma antes de ser humano, como Dios. Lo ve en su gloria, no le permite ver su rostro, pero le permitió ver sus espaldas. Ahora, yo he investigado estos textos bien cercanamente para ver si hay alguna clave que Moisés dejó en cuanto a la apariencia divina, porque se puede aprender mucho de una persona al ver sus espaldas, ¿no les parece? Y sin embargo no hay nada. Ni una palabra, ni una, ¿cómo se llama? Pista que nos permita ver a la apariencia divina. Moisés la vio.
Es interesante que en la Biblia Jesús vivió con los apóstoles 33, vivió entre nosotros 33 años y medio. Con los apóstoles caminaron, vivieron con Jesús por 3 años y medio. Y no sabemos el color de ojos de Jesús. No sabemos cómo Jesús se veía. ¿Sabían ustedes que a la hermana de White le mostraron, en la casa de un hermano había un cuadro de Jesús? Y una vez ella entró, lo miró y dijo, esa figura de Jesús es la más cercana a Jesús que yo alguna vez haya visto. Y eventualmente se lo regalaron a ella ese cuadro. Entonces, no tenemos representación física. ¿Por qué? Porque para Dios lo que importa no es el físico, lo que importa para Dios es el carácter. Es por eso de que Dios le dice a su iglesia que no hemos de adornarnos externamente, usar joyas y pinturas y el arreglarse los cabellos y vivir preocupados por lo externo, porque lo externo es pasajero, el carácter es eterno. Entonces Dios anhela tener un pueblo que se adorna interiormente. La Biblia habla de la justicia de Cristo como joyas. Entonces nuestras joyas ha de ser el carácter, un carácter precioso en la imagen de Jesús. Lo externo se va a vegetar. Si Cristo no viene antes, nos vamos a arrugar, nos vamos a enjorobar, se nos van a caer los dientes, vamos a tener que usar lentes. Lo externo se desaparece, pero el cristiano debiera crecer más hermoso cada día de carácter. Pero para poder formar un carácter hermoso, nosotros hemos de tener a un Dios hermoso. Si tú tienes a un Dios que no es hermoso de carácter, entonces tú no vas a poder formar un carácter como el de Cristo. Tú te vas a formar en un carácter como el Dios que llevas en tu cabeza. Si tu Dios es impaciente, si tu Dios es justiciero, castigador, enojón, si es todas esas cosas que muchas veces llevamos inconscientemente, entonces nosotros nos vamos a transformar en su imagen, porque el carácter se forma de acuerdo a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Somos santificados en la verdad. Entonces es por eso que debemos basar nuestras creencias y nuestra vida en la verdad. Es tan esencial. Sin la verdad tenemos mentira. Y en la mentira entonces nos distorsionamos y nos volvemos peores. Ahora, en el capítulo 34, Dios se presenta a Moisés. Dice en el versículo 4, versículo 5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Qué momento maravilloso, ¿no? El gran Dios del cielo responde a la petición de uno de sus amigos que quiere verlo. No se enojó, no se puso impaciente, no dijo, ¿cómo tú, pecador, me vas a ver a mí? Olvídate, le dice. No. Dios es un Dios condescendiente. A él le encanta estar con nosotros. Es un Dios amigo. Él busca la amistad de los seres humanos. Dice la Biblia que Abraham era el amigo de Dios y hablaban como amigos. Incluso cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan que él le consultó a Abraham? Y Abraham aconsejó a Dios. ¿Se acuerdan? Le dijo, ¿destruirás al impío con el justo? Le dice, lejos esté de ti un ser humano aconsejando a Dios. Y Dios no se ofende, Dios toma el consejo y le dice, mira, si encuentro 10 personas justas, no voy a destruir a Sodoma por aquellas 10 personas justas. Dios toma consejo. Es por eso de que Dios está rodeado de consejeros en el cielo. Tiene 24 ancianos. Y esos son los representantes de otros mundos que ayudan a gobernar a Dios. Dios es un Dios humilde. Él lo sabe todo, pero no es altanero, orgulloso, que Él las sabe todas y por lo tanto no necesita consejo. Eso somos nosotros. Dios no es así. Dice que en el consejo de muchos hay sabiduría y Dios practica eso. El Dios que todo lo conoce se rodea de consejeros y acepta consejo de Moisés. Acepta consejo de Abraham porque son sus amigos. Es por eso que la oración intercesora es tan importante.
Un ser humano pidiéndole a Dios que haga algo de una manera y Dios se rasca la cabeza y dice, sí, tienes razón, hijo, lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacerlo de esa manera. Pidiéndole a Dios, dándole autoridad que obre en nuestra realidad. El Dios que no fuerza la puerta a patadas, pide permiso para entrar. Ese es el Dios de la Biblia. Bueno, vamos ahora a ver la proclamación de Dios. Dios se presenta en estos versículos 5 y 6, y es Dios que le dice a Moisés cómo él es. Esta es una demostración de su carácter. Dios le dice, yo voy a hacer pasar mi gloria. La gloria de Dios es su carácter y voy a proclamar mi nombre. El nombre de Dios es quien Él es, su carácter. Y aquí hay un resumen. Es la manifestación más clara en el Antiguo Testamento de Jehová. No tenemos otra manifestación más clara en la Biblia, aparte de la vida de Cristo, en todas las Sagradas Escrituras, de cómo Dios es de carácter. La Biblia nos testifica del carácter de Dios, pero hemos de tomar primero lo que Él dice en cuanto a sí mismo para entender cómo Dios actúa. De la misma manera, la revelación perfecta de Dios es Cristo Jesús. Es por eso que la vida de Cristo, sus enseñanzas, deben formar el fundamento de nuestro entendimiento del carácter divino. Una vez que tenemos ese fundamento claro de la maravilla del carácter de Dios, y es un fundamento balanceado, no desbalanceado, entonces ahora podemos leer el Antiguo Testamento y vamos a encontrar al Dios del Antiguo Testamento maravilloso. Ahora, no lo vamos a entender 100%. Hay muchas cosas que no entendemos por qué Dios actúa. ¿Por qué no entendemos? Porque nosotros somos pecadores, no estamos motivados por el amor. Somos limitados, ignorantes, y tendemos a entender lo que Dios hace de nuestra perspectiva, y al juzgarlo de esa manera, entonces nos confundimos. Está bien. A medida que creces en la vida cristiana, vas a ir entendiendo más y más a Dios. A Dios lo vamos a entender por la eternidad, vamos a estar descubriéndolo. Pero un niño no necesita entender lo que los padres hacen para saber que los padres lo aman y que él puede confiar en sus padres. ¿No les parece? Los niños no entienden. Cuando a un bebé se le cambia un pañal y hace frío y el bebé siente el frío, el bebé reclama, comienza a llorar. Pero el bebé no entiende que los padres están haciendo eso para hacerle bien, no para hacerle mal. Porque ¿qué pasaría si los padres dijeran, uy, no le cambiamos el pañal, hace tanto frío, y le dejaran el pañal ahí por días? Al niño se le heriría la colita y desarrollaría enfermedad. Entonces los niños lo cuidan, los papás cuidan al niño para cambiándole sus pañales, pero el niño no lo entiende. Pero el niño aprende a confiar en la bondad de los padres. Sin necesidad de entenderlo 100%. Pero a medida el niño va creciendo y va madurando su intelecto y su relación con los padres, el niño va entendiendo la bondad de los padres, y las cosas que parecían oscuras en la niñez llegan a quedar claras cuando uno es adulto. ¿No les parece? Así ocurre con Dios. Así que no creas que ahora, porque ves a Dios de forma maravillosa, todo va a quedar claro en el Antiguo Testamento. No, hay cosas que no entendemos y hay cosas que van a ser explicadas cuando lleguemos a la tierra nueva. Y cuando lleguemos allá vamos a ir, pero era tan fácil, ¿cómo no lo vi? Pero así es, ¿no? Somos ciegos. Vamos entonces a ver la revelación divina, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Así que a medida Jehová va caminando enfrente de Moisés y la mano de él lo está cubriendo en la hendidura de la roca, Jehová comienza a proclamar quién es él. Y dice esto: Jehová, Jehová fuerte. Esa es la primera proclamación. En el español se pierde, porque es una triple proclamación de quién Jehová es. En el original dice Jehová, Jehová, Dios, Elohim. Esa es la primera proclamación. ¿Por qué es que Dios se menciona 3 veces? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, encontramos esta fórmula en la proclamación de que Dios es uno.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, Dios dice yo soy uno, pero él se repite 3 veces. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que a pesar de que él uno, en aquella unidad hay 3 personas. Así que lo primero que Jehová le dice a Moisés, lo primero que él revela a Moisés en esta revelación divina a Moisés es que él es 3 en 1, que Jehová es 1 y sin embargo hay 3 personas. Por eso él repite esa fórmula del Antiguo Testamento, Jehová, Jehová, Dios. Jehová, Dios, Jehová. Las 3. Nunca se menciona 4 veces o 5 veces, no. Cuando Dios, en esta fórmula es siempre 3 veces. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento hay versículos donde se muestra a 2 Jehová? Vengan al libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Se fijan que en ese versículo hay 2 Jehová? Hay uno que está en la tierra y hay otro que está en el cielo. Y Jehová que está en la tierra es el Jehová que se encuentra con Abraham, que habla con Abraham, que Abraham aconseja, luego camina hacia Sodoma y Gomorra. Él llama al fuego de Jehová que está en el cielo. Así que en ese versículo claramente hay 2 Jehová. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios plural. La palabra Dios, Elohim, es una palabra plural, no es una palabra singular. Así que Dios no es Dios en uno, en singularidad, como decir un zapato. Nosotros decimos un par de zapatos y ahí hay uno en pluralidad. Encontramos cuando Dios dice de Adán y Eva que ambos llegaran a ser una carne. Es uno, pero en pluralidad. Ese es el uno que se usa de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová dice en Génesis 1, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestra imagen. Dios habla y dice nuestra semejanza. Y eso se repite muchas veces. Así que lo primero que Dios le dice a Moisés es que él es 3. Jehová, Jehová, Dios. Ejad. Muy bien. Entonces, en el capítulo 34, el versículo 6, Dios lo primero que muestra es quién Él es, que en Dios hay 3 personas. El Padre, por supuesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos ahora entonces a ver la descripción del carácter divino. Versículo 6 dice, Jehová, Jehová, fuerte, o Jehová, Jehová, Dios. Ahora, la palabra Jehová quiere decir el que siempre es. Cuando Jehová se manifiesta a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 y él le dice, ¿quién les voy a decir que me ha enviado? Jehová le dice, yo soy te he enviado. La palabra Jehová quiere decir el que siempre es presente, el eterno. Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. Dios siempre es. Él habita afuera del tiempo. Para Dios el tiempo no existe. Él siempre ha existido. No hubo nunca un tiempo en el cual Él no fue. Ahora, ¿podemos entender eso? ¿Qué ocurrió antes que Dios comenzara a crear? ¿Cómo existía Dios? ¿Qué tipo de universo había antes de la creación? No sabemos, son misterios que no entendemos. ¿De dónde Él viene? Él no viene de ningún lado, porque Dios no procede, Dios es. Entonces Jehová ilustra aquello. Y la palabra Dios, Elohim, es el ser para el cual nada es difícil. Él es el Dios creador, el que con su palabra crea universos. Imagínense que Dios con una palabra puede crear luz. Con una palabra puede crear cielos, galaxias, soles, estrellas.
Puede llenar un mundo de vida, de vegetación, de animales, de abundancia, de diversidad con palabras. ¿Qué tipo de poder existe y reside en este Dios para el cual nada es difícil? El Dios todopoderoso que habita la eternidad y que mora en todos lados. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Esta es la primera manifestación del Dios triuno a Moisés. Y está caminando ante Moisés. Muchas veces nosotros como seres humanos comparamos poder con ciertas actitudes, orgullo, autoexaltación, control, distancia. Porque tú y yo no podemos ir a hablar con el presidente de ustedes, con el presidente de Argentina o con Trump o con la reina de Inglaterra. No, ni en 1.000.000 de años podríamos tener una audiencia para ir a hablar con estos. ¿Por qué? Porque ellos son seres poderosos, seres que no controlan tanto. Entonces los ponemos a distancia, son seres orgullosos. Entonces eso es lo que nosotros por lo general tendemos a pensar cuando hablamos de una persona de esta calidad. Pero no así Dios. Mire, la primera palabra que describe a Dios dice misericordioso. Misericordioso. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que controla el universo, que nada se le escapa, sabe cada nombre de cada estrella, sabe cuántos pelos tú tienes en tu cabeza y ninguno cae a la tierra sin que Dios lo conozca. Aquel Dios increíble es misericordioso. La palabra misericordioso, ahí tiene varias traducciones que se aplican a Dios. Voy a abrir mi Biblia en inglés para compartir alguna de los otros significados. Que muchas veces a lo mejor nosotros no pensamos a Dios de esta manera. No nos imaginamos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es darle a alguien que merece castigo, no darle lo que merece, sino que darle lo que no merece. Eso es misericordia. Es tratarnos no de acuerdo a lo que merecemos, sino de acuerdo a lo que no merecemos. Y la Biblia dice que la misericordia de Dios es tan alta como el cielo. ¿Cuán alto es el cielo? El Dios misericordioso, el Dios de la Biblia es un Dios que es grande en misericordia. El Dios misericordioso. Y la palabra misericordia quiere decir también lleno de ternura. Dios es un Dios tierno. No es un Dios duro, de cara dura, de emociones duras. No, Dios es un Dios tierno. La misma palabra puede ser traducida como ternura. Y piensen en esto, ¿quién creó a los niños? Lo hablamos eso hace unas semanas atrás. Fue Dios el que creó a los niños y a Él le encanta tomarlos en los brazos, así como Melissa y el papá llevan a los niños en los brazos y todo eso, porque Dios es así, fue Dios el que creó a los niños. Y todos nosotros nacimos como niños. A Dios le encantan los niños. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tierno de corazón. Él fue el que creó la mariposa. Él fue el que creó las flores, que creó las abejitas. Él fue el que creó los matices del cielo en el ocaso y en la aurora. Es el Dios tierno. La naturaleza nos habla de un Dios tierno. Es el que creó el cocodrilo tan feroz. Y a la misma vez el cocodrilo puede llevar a sus bebés en el hocico y no les hace daño. ¿Han visto ustedes aquello? La mamá transporta a los cocodrilitos y los lleva en su hocico. Aquel hocico que si fuera ¡guac! Nos corta la cabeza. Es tan tierno que lleva su... ¿Han visto a la leona llevando del pellejo a los leoncitos chicos? En otras palabras, esto la naturaleza habla que Dios tiene fortaleza, que el Dios fuerte es también el Dios tierno, el Dios misericordioso, el Dios compasivo es la otra palabra que va en esa palabra hebrea, el Dios de compasión. Así que esa palabra nos habla de que Dios es misericordioso. ¿Por qué Él es misericordioso? Porque Él es tierno de corazón.
y Él es compasivo. Dios se compadece de nosotros. Cuando nos ve, Dios nos tiene compasión. Y la compasión es el resultado del amor. Dios es un Dios de amor. Su corazón no es duro por el pecado. Nuestro corazón se ha endurecido por el pecado. Podemos ver a alguien pidiendo dinero en la calle y lo ignoramos. Dios no es así. Dios es un Dios compasivo. Qué linda, ¿no? Qué maravilloso. Por eso cuando ven una florcita, acuérdense del Dios tierno, aquella rosa, ¿no? El lirio. Acuérdense que esa flor les está predicando. ¿Y de qué les está predicando? De muchas cosas. Pero uno de los aspectos que les habla es de la ternura divina. Dios es un Dios tierno. A veces los hombres, ¿cómo se presentan los hombres en las películas? El hombre es el que mata, el que pega, el borracho, el que anda con mujeres, el duro, el fuerte, el Rambo. Ese es el hombre de Hollywood. Pero el hombre de la Biblia es un hombre como Jesús, tierno, compasivo, misericordioso. Esa es la manera que debemos llegar a ser como Cristo, ¿no? El carácter de Jesús. Muy bien, la segunda palabra. Entonces, el Dios misericordioso, compasivo y tierno, la primera palabra. La segunda palabra, piadoso. El Dios piadoso. La palabra aquí, la segunda palabra, literalmente en el griego se dice el Dios lleno de gracia. En español había una palabra hispana antigua que se llamaba gracioso. Y gracioso quiere decir lleno de gracia. Pero ahora usamos la palabra graciosa para referirnos a alguien que es cómico. Entonces Dios no es cómico, Dios es gracioso, Dios es lleno de gracia, es el Dios piadoso. ¿Qué es la gracia? Lo estudiamos hace mucho tiempo atrás. Es un atributo divino que mueve a Dios a desear salvar al pecador y perdonarlo. Así que natural, porque Dios es lleno de gracia, Él naturalmente desea salvar al pecador. No desea castigarlo porque Él es misericordioso. El castigo es algo externo a Dios. No es algo que a Él le venga en forma natural. Lo natural para Dios es dar gracia, es dar misericordia, porque Él es piadoso, Él es compasivo. Entonces, cuando alguien peca como Adán y Eva, inmediatamente la reacción natural de Dios es desear salvar. Solamente cuando nos volvemos obstinados, contumaces, duros de corazón y rechazamos todo lo que Dios nos ofrece, entonces Dios va a permitir castigo o va a traer castigo con el propósito primero de despertarnos para que no nos perdamos. Pero si seguimos en ese camino, eventualmente Dios permite destrucción para que nuestra vida no siga dañando a otros alrededor nuestro. Entonces, lo primero que Dios desea es perdonar, salvar, limpiar, cambiar, adoptarte. Eso es porque Dios es un Dios de gracia. Y cuando nosotros vemos los ejemplos bíblicos, tú detente a pensar en el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento. Piensa en David, el rey que mató al esposo para quedarse con la esposa porque él había cometido adulterio con ella y la dejó embarazada. ¿Qué hizo Dios con ese rey? ¿Lo mató inmediatamente? ¿Lo hizo sufrir? ¿Lo metió en un horno de fuego y ahí lo asó? No, ¿qué hizo Dios? Dios le envió un profeta. El profeta le habló, el rey se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios con el rey? Lo perdonó. Ahora, sufrió consecuencias por su pecado, sí, porque el pecado siempre trae consecuencias, pero Dios lo perdonó. ¿Qué hizo Dios con el rey Manasés, que fue el peor rey de Judá? Que hizo pasar a sus hijos por fuego, llenó a Judá de brujería y de sacerdotes homosexuales y cerró el templo, lo dedicó a la adoración de Baal. Peor, un rey malvado, contumaz, mató al profeta Isaías, lo metió en un árbol y lo cortó en dos. ¿Qué hizo Dios con ese rey? ¿Qué habrías dicho tú si tú fueras Dios? Si fuera yo Dios, yo habría caído un rayo que viniera del cielo y
Ya se fue como una mosquita. No, pero ¿qué hizo Dios? Le envió profeta tras profeta. Cuando rechazó todo, trajo a los asirios lo llevaron preso y allá en un calabozo frío el rey Manasés se acordó del Dios de sus padres, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió su reino, lo trajo de vuelta a Israel. Ese es el Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios tierno, el Dios que es un Dios lleno de gracia. Entonces, si nosotros vemos a Dios de esta manera, cuando tú y yo pecamos, en vez de arrancarnos de Dios, vamos a desear venir corriendo a Dios. ¿Qué hacen los niños cuando se caen y se pelan las rodillas o se pegan en la cabeza? ¿Qué hacen? ¿Se arrancan de los padres o vienen corriendo a donde los padres? Depende la imagen que el niño tiene de los padres. Pero naturalmente un niño va a desear correr a donde los padres porque sabe que ahí está la solución para su problema. Es lo mismo con Dios. Cuando tú pecas, cuando tú estás desanimado, cuando las cosas no están marchando bien, en vez de enojarte con Dios, en vez de arrancarte de Dios, en vez de dejarle de hablar, debiéramos acercarnos naturalmente. Pero lo que nos precluye de aquello es el hecho que llevamos una imagen negativa de Dios. No lo vemos como el Dios tierno, misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Esto es lo que Dios nos dice que Él es. La próxima palabra. Así que dice piadoso y luego dice tardo para la ira. Tardo para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es muy paciente, muy paciente. Y nosotros tantas veces lo imaginamos lo opuesto, como el Dios enojón, como el Dios que tiene un cortocircuito, como que le falta un tapón a Dios. Y cuando que Dios se enoja rápidamente, se ofusca. ¿Y cuántas veces? Yo me acuerdo cuando niño creciendo, ¿no? En el colegio adventista me enseñaban que en la iglesia hay que caminar en puntillas y hay que caminar mirando hacia abajo. ¿Por qué? Decíamos en el año octavo. ¿Por qué? Y la profesora nos decía, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué es esa imagen de santidad? Como el Dios católico, tú entras a las iglesias católicas, es lóbrego silencio. Los cantos de los católicos, los coros, un niño se asusta poco menos. ¿Por qué? Porque ese es el Dios católico. Y muchos adventistas dicen, hasta los católicos adoran a Dios mejor que nosotros. Y yo no quiero tener al Dios católico en mi iglesia. Pero muchas veces, porque venimos de un pasado católico, nosotros interpretamos los versículos que dicen, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, como que entonces si hablamos y cuchicheamos, Dios se enoja. No es que Dios se enoja. Dios desea que no interrumpamos la experiencia de estar con él, conversación común, hermanos. La conversación común se puede dejar en otras horas. Cuando venimos al templo, venimos a ver a nuestro amigo y que nada lo interrumpa. El culto de Dios debe ser alegre. El culto de Dios, cuando los santos cantan, se debe levantar el techo. Miren cómo cantan los ángeles. Constantemente en la presencia de Dios no hay silencio, hermanos. Nunca hay silencio en la presencia de Dios en el cielo. ¿Hay? Los ángeles están constantes. Hay silencio de aquello que no corresponde en su presencia. Pero no hay silencio de aquello que corresponde. El canto, los testimonios, las palabras de alabanza, los amenes, los aleluyas. Esas cosas, de eso no hay silencio en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de alegría, de gozo, de canto, hermanos, de alabanzas a Dios. El Dios que es tardo para la ira, el que no se enoja. Sin embargo, en el Antiguo Testamento lo vemos tan enojado. Una vez yo estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, tu palabra dice esto aquí, que tú eres tardo para la ira. ¿Por qué es que en el Antiguo Testamento te vemos tantas veces enojado? Y él me dice, mira, hijo, cuando ustedes leen esto, ustedes llegan a la conclusión, uy, Dios se enoja. Pero nunca se preguntan cuáles fueron las circunstancias y cuán terribles deben haber sido las circunstancias para que yo actuara de esa manera. ¿Se fijan, hermanos?
Nosotros leemos que Dios destruyó a los cananitas y vamos, pero qué terrible que Dios actúe de esa manera. No, lo que debiéramos decir nosotros es, pero qué terrible que deben haber sido las circunstancias para que Dios actuara de esa manera, porque es extraño para Él actuar de esa manera, hermanos. ¿Se fijan el cambio de énfasis? En una juzgamos a Dios, en la otra juzgamos a las circunstancias. Cuando tú sufres y le echas la culpa a Dios es porque los estás juzgando a Él. Porque crees que Él te tiene mala y te está castigando, te está tratando mal, está disgustado contigo. Dios es tardo para la ira. ¿Cuán tardo es para la ira? Miremoslos en las Sagradas Escrituras. ¿Castiga a Dios? Sí, lo vamos a ver más tarde. Dios a veces castiga. Dios es un Dios justo. Él obra de acuerdo a justicia. Y cuando rechazamos su misericordia, rechazamos vez tras vez su misericordia, entonces lo único que le queda a Dios es obrar a través de su justicia. Pero Dios no desea darnos su justicia, porque si Dios nos diera su justicia, Él ha de destruirnos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuántos años fue paciente Dios con los antediluvianos? ¿Se enojó Dios rápidamente? 1656 años después de la creación vino el diluvio. Harto tiempo. ¿Cuántos años tuvo paciencia Dios con los de Sodoma y Gomorra? Cientos de años. ¿Cuántos años tuvo Dios paciencia con los de Canaán, con los que Israel eventualmente tuvo que destruir? Cientos de años. Cuando Dios le dio la tierra a Abraham, Dios le dijo a Abraham, mira, no te puedo dar la tierra todavía, de aquí a 400 años te voy a dar la tierra, porque la maldad del cananeo no se ha cumplido todavía. Así que por 400 años más, Dios iba a estar luchando para tratar de salvar a los cananeos. ¿Cuán paciente es Dios, hermanos? ¿Cuántos años fue paciente Dios con Nínive? Que la maldad era tan mala que les envía a Jonás. Y Jonás predica y los de Nínive se arrepienten. ¿Y qué hace Dios? Los perdonó a todos. ¿Qué hace Dios en Canaán cuando Rahab la ramera se arrepiente? ¿Qué hace Dios con ella? Salvó a ella y a su familia. ¿Qué hizo Dios con los gibeonitas, que eran cananitas, que vivían y se hicieron pasar como que eran una nación que venían de muy lejos y engañaron a Josué para salvarse? ¿Qué hizo Dios con los gibeonitas? Los perdonó y los hizo parte de Israel. Así que, ¿qué es lo que le encanta a Dios? A Dios le encanta perdonar, porque Él es el Dios misericordioso, tierno, compasivo, paciente, lleno de gracia. Eso es lo que le encanta a Dios. Pero Dios es un Dios tardo para la ira. Tardo para la ira. Así que cuando vemos a Dios enojándose en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ahora yo les hago una pregunta, ¿se enoja Dios en el Nuevo Testamento? ¿Ven a Dios enojado en el Nuevo Testamento? ¿Hay veces que Dios se enoja? Sí. Sí. Jesús, cuando llegó en el templo, ¿cuántas veces Jesús barrió el templo? Sacó a todos del templo. ¿Se enojó Jesús? Claro que se enojó por la manera que estaban tratando el templo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Se enojó Dios? Claro. ¿Qué pasa con las plagas? Es la ira de Dios. ¿Se enoja Dios? Ahora, hay predicadores que quieren enseñar que no, que Dios no se enoja. No, sí, hay veces que Dios se enoja. Pero hemos de preguntarnos, ¿por qué se enojó Dios? ¿Se enojó Dios porque Dios es un Dios bipolar? Que un día está recontento y el otro día se levantó enojado y anda castigando a medio mundo. ¿Es por eso que se enoja? No, hermanos, cuando Dios se enoja es porque las circunstancias han llegado a tal extremo que todo se ha rechazado, que Dios derrama su ira, pero es una manifestación de su amor. La ira de Dios no es la locura de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su amor, a pesar de que nosotros no lo podamos entender. Dios no castiga porque Él obra en forma egoísta como lo hacemos nosotros.
Cuando Dios castiga, Él castiga solo por amor. El Dios que es tardo para la ira. Y luego dice, grande. En el griego, en el hebreo, abundante. Abundante. Y aquí, tristemente, las traducciones unen esa palabra a las próximas dos palabras. Ahora, en el hebreo, cada una de estas descripciones de Dios es una palabra. Una palabra. Y aquí tenemos la palabra grande o abundante, pero se le une a grande en misericordia y verdad. No, no, no. No se debiera unir. Grande es separada a misericordia y verdad. Así que aquí tenemos la palabra grande o abundante. Y esto habla del Dios generoso. ¿Es Dios generoso o Él es egoísta? Es el Dios generoso. Miren la naturaleza. ¿Cuántas estrellas creó Dios? ¿Cuántas galaxias creó Dios? Mira la naturaleza, mira los árboles. ¿Cuántos árboles en la vegetación? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos peces? ¿Cuánto aire nos dio Dios? ¿Cuánta agua nos ha dado Dios? ¿Cuánto alimento nos da Dios? El Dios abundante y generoso, que es grande. En todo lo que hace Dios es grande. ¿Te imaginas que Dios fuera un Dios egoísta y le pusiera precio al aire que tú respiras y te diera cierta cantidad de aire diariamente y tú tuvieras aquí un marcador en tu nariz y cuando vas corriendo se acabó tu cantidad de aire, tu cuota, y ahora tienes que pagar? Y si no tienes plata, te mueres, pues. Dios, el aire es gratis, el agua es gratis, la comida es gratis en Dios, todo solo tienes que trabajar para tu comida. En todo lo que Dios lo hizo, Dios es gratis, Dios lo da todo, es el Dios generoso, el Dios abundante. No tendemos a verlo de esa manera, ¿no? ¿Se enoja Dios si nosotros le pedimos mucho? Algunos parecieran como que sí. ¿Se cansa Dios de dar? Yo vivo por fe, yo tengo que constantemente pedirle cosas a Dios. Todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Todo, mi computadora, la pantalla, mis discos duros, este parlante, mi teléfono, mi reloj, mi cámara, mis Biblias, mi impresora, todo me lo ha dado Dios. Los autos que tengo, el bote que tengo, todo me lo ha dado Dios. Y yo no gano un centavo, hermanos, por sueldo o por ayuda de gobierno. Todo es don de Dios. Mi ropa, lo que yo llevo, es don divino. El Dios generoso. Entonces, si tú cuando estás pasando por problemas de necesidad, tú crees que Dios es un Dios tacaño, no le vas a pedir. Pídele, no tengas miedo. Si el Señor nos ha dicho, pedid y recibiréis. El secreto en la vida cristiana para recibir es pedir. Si no pides, no recibes. Ahora, lo peor que el Señor te puede decir es no. Eso es lo peor que puede pasar. Y lo mejor es que Dios te lo dé. Y cuando Dios da, siempre da en abundancia. Siempre. Qué maravilloso ver a Dios de esta manera, ¿no les parece? ¿Cuántos años alimentó a Dios? ¿Cuántos años alimentó Dios a Israel en el desierto? Gratuitamente. ¿Cuántos años? A más de 6 millones de personas. 40 años. ¿Les cobró algo? El Dios generoso, el Dios abundante, el Dios que se deleita en dar. Él lo da todo. Para Él dar es natural. Por eso nos dio el principio a través de Jesús. Dad y se os dará. Nosotros recibimos y lo guardamos. Dios da. Y el secreto de la vida es dar, es ser generosos como nuestro Dios. Cuando veas a un pobre, dale. Cuando veas a alguien pidiendo dinero, dale. No te preguntes que si va a ir a tomar vino, se va a tomar un cigarro. No. Al que te pide, dale, dice la Biblia. Yo eso lo practico. Si alguien se me acerca y dice, oiga, compadre, ¿me pudiera dar platita? Sí, no hay problema. No importa que huela a vino, que huela. No, la Biblia me dice, al que te pide, dale. Aquí tiene. Le doy. No hay problema. Dios se preocupe de juzgarlo por lo que Él le dio. Mi parte es dar. Si yo doy, entonces cuando yo no tengo nada, yo puedo ir a pedirle al Señor y decirle, Señor, no me queda nada. ¿Me podrías dar más? Sí, no hay problema, hijo. Me da más porque Él sabe que yo voy a dar.
el Dios generoso, y tú y yo debemos aprender a ser generosos. Todo lo que tienes tú no es tuyo, es de Dios. Si Dios te dijera mañana, da la casa, quiero que se la des al vecino, ¿se la darías? Da tu auto. A mí varias veces el Señor me ha dicho que quiero que tomes este auto y se lo vayas a dar a la viuda. Me quedé sin auto, me volví caminando. Después de unos días el Señor me proveyó otro auto. 3 o 4 autos he tenido que regalarlos porque el Señor me dice, anda y darlo. Tengo un poquito, es cómico, a veces guardo un poquito de plata en el banco, eso es muy raro, muy raro. El Señor no se le esconde nada. La platina que tienes en el banco, quiero que se la vayas a dar a tal persona. Ya, Señor, no hay problema. Así que si ustedes ven mi cuenta en el banco, por lo general no tiene nada. Ahora tengo que enviarle dinero a una familia en Ucrania. Y una vez que se lo envíen, me voy a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Padre me cuida. Así como Dios es generoso, yo he de ser generoso. Y no tienes que esperar ser rico para ser generoso. Si aprendes a ser generoso ahora que eres pobre, si el Señor te permite ser rico, entonces vas a ser un rico generoso. Y la verdad es que es esto. Dios no quiere que seamos ricos. Dios quiere que seamos ricos en tanto. Imagínate que todos los adventistas viviéramos por ese principio. Ya, el Señor me da una casita, ahí vivo tranquilo y contento. Es de Él, se la estoy cuidando. Y el Señor luego me da mejor sueldo, el negocio comienza a ir bien. ¿Y qué ocurre con muchos adventistas? Les comienza a ir bien el negocio, se compran otra casa, una casa en la playa. Más bien le va en una casa en las montañas ahora. Uy, el Señor me está bendiciendo. Tengo casa en las montañas, tengo casa en la playa, ahora tengo casa, dinero en el banco. Y resulta que alrededor de ellos hay miles de personas que no tienen para poder comer, no tienen para vestirse, tienen hijos. ¿Y qué es la excusa que usamos? Bueno, ellos no saben manejar su plata, son... No. Imaginen que cada adventista fuéramos generosos como Dios. El Señor me da $100. Ok, diezmo para la iglesia, ofrenda para la iglesia. Me quedan $80. Ahora yo necesito para pagar mis deudas, esto, la luz, esto, el petro, ya. Me quedan 50. ¿Qué hago con esos 50? Bueno, el Espíritu de Profecía dice que debiéramos guardar un poco en caso de contingencia. Ya, de esos 50 voy a guardar 10 para... Me quedan 40. ¿Qué hago con esos 40? Ahora voy a buscar qué cosas comprarme. ¿O podría yo ir y dejar, ok, Señor, de estos 40, ahora voy a ir a ayudar a los pobres? ¿Se imaginan que todos viviéramos de acuerdo a ello? No habrían pobres necesitados. ¿Y saben el nombre que tendrían los adventistas? Cuando hubiera un pobre, alguien pasando necesidad, anda a ver a la hermana allá en la esquina. Ella está asegurada que te va a ayudar. Y que las iglesias adventistas fueron lugares de refugio, de resguardo para los pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Sería distinto. Entonces, cuando tú te quedas al final, has hecho todo lo correcto, te quedas sin dinero, entonces ahora puedes ir donde el Señor y decirle, Señor, no tengo dinero y necesito ayudar a los pobres. Y el Señor dice, aquí encontré a alguien que da cuando recibe. Entonces la próxima vez, en vez de darte $100, te da $120. Y tú lo pones en práctica y al final, en vez de quedarte $40, te van a quedar $60. ¿Y qué vas a hacer con esos $60? Lo mismo, vas a buscar a más pobres que ayudar. Entonces la próxima vez Dios va a decir, dio los $60. La próxima vez le voy a dar 80. Y ustedes leen las historias de aquellos, de los grandes hombres de fe durante la historia de este mundo. Esa es la manera que han llegado a ayudar a cientos de miles de personas. No cuidándose a sí mismo, sino que buscando el bien de los demás. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto que Dios es un Dios generoso y los cristianos, especialmente los adventistas, hemos de vivir por el mismo principio, el principio de la generosidad. Todo lo que tienes no es tuyo. Todo lo que tienes le pertenece a Dios y a otros. Si Dios te pide que se lo des, anda y daslo. No tengas miedo. Dios nunca te va a abandonar. Muy bien, terminamos aquí. No vamos a terminar de leer el versículo porque me alargué, se me pegó la lata y no alcanzamos. Lo vamos a tener que dejar para la próxima. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa es la ley. Mas yo os digo que aquel que mira a una mujer para
codiciarla, entonces quebrantó la ley. Ya cometió adulterio. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la profundidad de lo que la ley abarca. El Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que odiare a su hermano o que le diga raca, que es estúpido, tonto, entonces ya ha matado, pues. Entonces la ley es mucho más profunda que simplemente la letra de la ley. La letra de la ley expresa principios de vida que son muy profundos. Por eso amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ese es el espíritu de la ley. Lo que la ley desea que nosotros cumplamos. La ley estaba escrita en el corazón. Pero cuando el pecado aumentó, tú, por ejemplo, tú vas a Génesis y te encuentras, por ejemplo, que Dios va a juzgar al de Abimelech porque le tomó la esposa a Abraham. Pero Dios no puede juzgarlo si es que no hay una ley que diga que no cometerás adulterio, porque entonces sería un juicio injusto. Entonces la ley no estaba escrita en tablas de piedra, la ley era un conocimiento general que se llevaba y que estaba escrito en la conciencia y en el corazón de los seres humanos. Pero a medida el pecado abundó, el conocimiento de aquellos principios se perdió y se confundió, y la distinción entre lo correcto y lo malo se confundió, como está ocurriendo ahora. Entonces Dios escribió su ley en tablas de piedra para que no hubiera confusión y el pecado sobreabundara, porque al escribir claramente lo que es bueno y lo que es malo, entonces ahora queda muy claro lo que es malo y el pecado sobreabunda, y entonces Dios puede manifestar su gracia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el propósito de la ley. El hebreo es una palabra de muy pocas palabras, así que las palabras vienen cargadas de significado. Hay, por ejemplo, una palabra hebrea puede tener hasta 14, 15 distintos significados. Porque claro, hay como 6.000 palabras en el lenguaje de ellos, así que tienen que cargar las palabras con significado. Y a veces se les hace difícil a los que están traduciendo la Biblia encontrarlo o usar la palabra correcta. Déjame encontrarlo aquí, lo que yo lo tengo escrito aquí en el margen de mi Biblia. La palabra en el original es bondad. Bondad. Así que él es bueno. Él es un Dios bueno. Así que Él es grande, Él es bueno y Él es un Dios verdadero. O sea, no lo vuelve a repetir a misericordioso y grande en misericordia. O sea, no es la misma palabra. No es la misma palabra. Es una palabra parecida que también puede significar misericordia. Pero la palabra principal es la palabra bondad. Yo no sé por qué no le pusieron esa palabra, pero le pusieron misericordia. Y en el versículo 7, nuevamente se vuelve a hablar la palabra misericordia, pero ahí Dios es el que guarda la misericordia. En otras palabras, no existiría la misericordia si no existiera el Dios del cielo. Él es el que guarda la misericordia. Lo estudiaremos otro día aquello. Bueno, queridos hermanos, muy lindo haberlos visto nuevamente. Les deseo una maravillosa Navidad, a pesar de que la Navidad no es una fiesta cristiana en su origen. Nosotros hemos de usarla para alabar a Cristo. Jesús no nació en la Navidad, sabemos eso. Él nació en otra época del año, alrededor de agosto, septiembre, se cree, hasta octubre. Pero no hemos de rechazar la oportunidad que la Navidad nos da de juntarnos como familia si es posible. Y cuando nos juntamos, el recordarnos de Cristo y alabar su nombre y celebrar el hecho de que tenemos un Salvador que vino a este mundo a rescatarnos. Y lo otro es que debemos usar la Navidad para hacerle bien a los pobres, para visitarlos, a lo mejor preparar regalitos para los niños de las familias pobres que a lo mejor no van a tener regalos en esta Navidad, y llevarles camioncitos, muñecas, para que aquellos pobres vean de que Dios también piensa en ellos
Y Dios piensa en los pobres todos los días del año, incluso en la Navidad. Hay adventistas, por ejemplo, ustedes si van a Polonia o van a Ucrania o a esos países, los adventistas no celebran la Navidad. Es tan pecado como que si guardáramos el domingo. Pero es una posición extrema. Cuando uno lee el Espíritu de Profecía, uno se da cuenta de que la hermana White dice que sí, la Navidad tiene orígenes paganos, pero ella enseña de que ha de usársela con bienes benéficos. Y eso es lo que debemos usar. Así que el Señor los bendiga, les dé una linda Navidad como familias, como iglesias, y que les dé un próspero año nuevo, un próspero espiritualmente, que crezcan en Cristo en este nuevo año y sean más como Él. Oremos, hermanos. Padre maravilloso, te agradecemos por permitirnos juntarnos. Qué lindo es poder compartir estos momentos, son momentos muy gratos. Y Señor, al contemplarte en tu maravilla, lo maravilloso que eres, lo hermoso que es tu carácter, Padre. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser misericordiosos, tiernos de corazón, compasivos. Queremos ser llenos de gracia, Señor, que aprendamos a perdonar al que nos hace mal, a tratarlos con amor. Enséñanos a ser tardos para la ira, nunca enojarnos, Señor, no importa lo que se nos haga, tener mucha paciencia. Y si nos enojamos, que sea, Señor, por ver la injusticia que se le hace a otros, por ver la maldad de este mundo, que eso rompa nuestro corazón, que nos lleve, Señor, que nos dé ira a ver cuando los niños son abusados, cuando el pobre es maltratado, cuando injusticia es hecha, Señor, eso que nos cause ira como tú, Señor. Pero cuando se nos haga cosa a nosotros, haz que no nos enojemos. Padre, enséñanos a ser generosos como tú, a ser generosos sería, ¿no? Haz que el próximo año sea el último año que estemos en este mundo. Gracias, díselos grandemente como familias, únelos, Señor, como parejas, que tengan felicidad en sus hogares. Lo pedimos por Cristo Jesús. Y también quiero pedir por el hijo de mi hermano, que está en el hospital en este momento. Se me olvidó orar por él, Señor, al principio. Y quiero orar por él en este momento, por el chiquitito que lo mordió el perro. Queremos pedir, Padre, que los tratamientos que van a otorgarle en el hospital sean beneficiosos y que el chiquito salga lleno de energía y salud nuevamente, te lo pedimos. Gracias por escucharnos, porque tú dices que tú eres el que sanas todas nuestras enfermedades y el que perdonas todos nuestros pecados. Así que con aquella confianza te agradecemos por la sanidad del pequeñito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.